Para personas inquietas, Capital Radio. Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10, Capital Radio. Bueno, seguimos aquí en Fitur. Yo estoy aquí en Madrid y ya saben, 10 grados de temperatura. 10 grados aquí es una temperatura fantástica. Cambiamos un poquito la información. Vamos a conocer otras cosas que ocurren en el mundo y de otra manera. Y para eso ya tenemos en los estudios centrales en Santa Cruz de Tenerife al maestro José Figueroa. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, tú allí y yo aquí, pero pues sí, en la distancia hoy. Una nueva experiencia. Una nueva experiencia. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues mira, primero de todo, vamos a contarle al mundo que vamos a entrevistar para las redes sociales de la 10, de Capital Radio. Vamos a entrevistar hoy a Fernando López Mirones. Ajá. Biólogo, zoólogo, escritor, divulgador y alguien que levanta a su paso admiración, polémica. Fue el autor del famoso libro Yo Negacionista y conectado con todo lo que nosotros sabemos, y ahora ha sacado un nuevo libro, El Dios Lupu, el Dios Lobo. Y vamos a tenerlo para las redes sociales de la 10 Capital Radio. Vamos a entrevistarlo hoy, aquí en Santa Cruz de Tenerife, porque mañana este señor va a estar en el Club de Mar de Radazul y va a dar allí una conferencia, un evento, y también vamos a estar ahí para cubrirlo. Maestro, redes sociales. Vamos a poner a los oyentes al día de las redes sociales, que es importante. La 10 de Capital Radio. La 10 en Instagram y en Facebook. También estamos en YouTube. En YouTube y en X y en LinkedIn y en todas, estamos en todas, pero bueno. En Y y en Z y en todas. Y en todas estamos, está. Bueno. ¿Y las tuyas, maestro? Las mías, con que pongan José Figueroa García, tiempos interesantes. Ya. Ahí ya Google le va a dar acceso a todas partes. Y si ponen José Figueroa García Instagram, entonces pues también va a ir directo a mi Instagram y ya ahí en la bio, pues conexión con mi canal de YouTube, José Figueroa Oficial, y bueno, todo lo demás. Bueno, más cosas. Mira, vamos a aprovechar que estamos en Fitur, que estamos con el turismo. Y yo te voy a retar a que intentes encontrar en Fitur un estante que sé que no va a estar, a no ser... ¿Un stand? Sí, un stand que sé que no va a estar, o a lo mejor está, vete tú a saber, ¿vale? Porque hay una tendencia del turismo muy poco conocida, pero que mueve mucho dinero y mueve mucha adrenalina. Y estamos hablando del turismo oscuro. Turismo oscuro. ¿Qué es el turismo oscuro? Pues mira, el turismo oscuro es literalmente el de las personas que pagan para apuntarse a un bombardeo. Ajá. Tal cual. Pagar para meterse en una zona de guerra. Tremendo. De hecho, y cuando digo lo de apuntarse a un bombardeo, no es broma. Porque de hecho, la primera vez que yo oí de este tema fue cuando apareció una noticia en el Guardian hace ya años, donde resulta que un grupo de estos turistas se habían ido a la guerra de los Balcanes, ¿vale? Habían pagado para meterse por allí en medio y coincidió con que ese día, a esa hora, la OTAN decidió bombardear. ¿Te lo puedes creer? Tremendo. Fue la última vez que los vieron. Bueno, un viaje curioso. Un viaje curioso. O su último viaje. Su último viaje. Sí. El turismo oscuro. Pero es que fíjate tú que esto mueve dinero. Mueve dinero y aparte ya incluso ha degenerado en dos vertientes del turismo oscuro. Fíjate tú. Tienes la vertiente
para los turistas de lujo, ¿vale? Porque no es barato esto, ¿eh? Imagínate, que tú tienes que meterte en una zona de guerra. O sea, yo me acuerdo hace muchos años, cuando en mi primer viaje que hice a la antigua Yugoslavia, ya había acabado la guerra, pero todavía en Croacia no podías volar a Croacia, tenías que entrar por Italia. Y en Pues Italia... yo entré maestro en Bosnia-Herzegovina, entré terminada justamente la guerra, entré con los cascos blancos de la ONU, entré en Bosnia. Claro, pero tú ibas como periodista, ¿verdad? Sí, claro, sí. yo fui pero como ojo, periodista. yo iba como periodista con casco y con chaleco antibalas. Claro, un chaleco claro, que claro. me llegaba hasta las rodillas, en chaleco antibalas. Me lo creo. No, yo fui como turista y no era fácil llegar y ya había acabado la guerra. Entonces tú imagínate intentar llegar a una zona de guerra donde, bueno, pues por lo general no hay vuelos, no hay nada, porque claro, es que te metes en un avión y te lo pueden tirar. Entonces esta gente se tiene que gastar el dinero en un montón de cosas. Helicópteros, jeeps, escoltas, o sea, y los chalecos antibalas hasta la rodilla, o sea, Sí. todo el tema ¿vale? Y entonces, ¿sabes cuánto cuesta? Así, a bote pronto, la media de meterte una semana en una zona de guerra, Miguel Ángel, ¿Cuánto cuesta? pues 20.000 euros. Ajá. ¿Mm? Vamos, que me voy mañana y que me pongan 2, ¿verdad? Ya. 20.000 euros. Bueno, pues resulta que esos son para los turistas occidentales, por así llamarlo. Bueno, cuando digo occidentales, vamos a llamarlos ricos, ¿vale? Y luego está el turismo de guerra, turismo oscuro, low cost. Ajá. El barato. El barato. Entonces, imagínate tú. Porque claro, los unos van con una agencia de viajes especializada que los lleva desde Londres, desde París, desde donde sea. 20.000 la semana, ¿vale? Pero los otros son tours de la zona de guerra que se monta la gente que vive ahí, ¿vale? Que están desesperados. Y entonces, como resulta que por X razones por allí hay gente populando, ya sea periodistas, gente que trabaja con lo que sea, ¿vale? Están intentando sacarle un duro a esta situación tan dura que viven. Y entonces hacen tours de guerra low cost. ¿Y eso es cuánto cuesta, maestro? Pues dependiendo de lo que te pida el guía, en el momento dado, que suele ser un señor que vive por allí. Ah. Y entonces, pues igual te cuesta $100. De todas maneras, yo no iría, ¿eh? Yo no iría. Hombre, es que la pregunta es, Miguel Ángel, ¿quién se apunta a un bombardeo? Pues lo hay. Literalmente. Lo hay. Pues- Bueno, yo te puedo contar algo que no sale en los periódicos. Tú Cuenta, sabes cuenta. que hay viajes para cazar en África personas. Hostia, esto iba yo a hablar. ¿Tú sabes Cuéntame. qué hay? Sí, sí, No sí, sí. cuento más porque yo creo que a mí me parece algo terrorífico. Terrorífico. Mira, Que hay gente que vaya a matar gente. esto es muy fuerte. Bueno, esto es muy fuerte, ¿no? Esto es para coger a los tíos Y cazarlos a ellos. Y cazarlos a ellos. Y cazarlos a ellos. Esto me parece la Directamente. barbaridad más grande del mundo. Mira, a Esto no- este bombardeo me apunto yo, Miguel Ángel. Sí, Me sí. das una KS-47, creo que se llama, tío, Sí, y me pongo a aprender a disparar, fíjate. ya. Esto es tremendo lo que estoy contando, ¿eh? Es muy Y existe, fuerte. ¿eh? Sí, Existe. sí. De hecho, Igual, ayer le comentaba yo a alguien, yo he estado en países africanos, no vamos a decir cuáles, donde todavía existe esclavitud. sí. Pero sí. ojo, los hijos también son esclavos. Sí, Por sí, nacer sí. hijo de ese esclavo, tú eres esclavo. Sí, pero esto lleva... Y es tremendo. Y estamos en el año 2025. Miguel Ángel, esto lleva funcionando desde antes de las cruzadas. Ya. O sea, básicamente nosotros aquí en Occidente tenemos un concepto, ¿verdad?, de la esclavitud, pero en realidad la esclavitud siempre ha existido, siempre. Lo que pasa es que en el siglo XVII, XVIII se dio pues el tema de la revolución industrial, entre comillas, del algodón, donde de pronto hacían falta millones de seres humanos para cultivar los campos y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y entonces se creó un comercio de la esclavitud en masa,
¿vale? Que duró bastante tiempo, ¿vale? Donde, pues sí, el hombre blanco en las colonias, los dos imperios principales y otros, pues llevaban a muchísima gente de color a las colonias para que trabajasen, ¿vale? Bien, pero esto lleva funcionando muchísimo tiempo. Y los que le vendían esos esclavos de color africanos a los occidentales eran los de siempre, ¿vale? Los de siempre. Son gente que lleva traficando siglos. Pero bueno, siglos. Se los vendían, tremendo, se los vendían a los romanos, se los vendían a los cartagineses, se los vendieron a los españoles, a los ingleses, a los americanos, a todo Dios. Pero que yo no estoy hablando del siglo XV, no, estoy hablando de hoy. De hoy. Hay esclavos en África. Sí, y además por nacer en la familia esclava eres esclavo y vas a ser esclavo toda la vida. Tremendo. Mira, tú te puedes ir ahora a Mauritania. Hay un mercado de esclavos. Ya. Público. En Mauritania. Lo puedes googlear. Ya, bueno, lo de Mauritania te puedo contar yo anécdotas otro día tremendas. Bueno, seguimos con viajes oscuros. Viajes oscuros, porque además es que volvemos al tema de la miseria humana, ¿vale? Porque ¿quién se apunta a un bombardeo? ¿Quién paga 20.000 euros a la semana para meterse en semejante lugar? Pues resulta que hay de todo un poco. Obviamente es gente con dinero, ¿vale? Gente de negocios, emprendedores, millonarios, ¿vale? Y, digamos, viendo los perfiles de unos y perfiles de otros, hay personas que son adictas a la adrenalina. Esto es un tema, ¿eh? O sea, lo que pasa es que a lo mejor en un principio empezaron con los deportes de riesgo y eso ya se les quedó pequeño y entonces siguieron, este es el siguiente escalón. Porque claro, esto es turismo de riesgo. Es que te la estás jugando. Y además estás viendo cosas muy fuertes. Que volvemos al tema, esa cosa ancestral que tenemos los seres humanos, lo que nos puede fascinar ver la violencia y la miseria y la muerte ajena. Volvemos a los tiempos del circo, de los romanos. ¿Vale? O sea que en vez de sentarte en una grada a ver a tipos luchando o a leones comiéndose cristianos, pues te vas, por ejemplo, ahora mismo te puedes ir a Ucrania. Te puedes ir a Ucrania. Te pueden meter por allí. Pero claro, es que te puede caer de todas partes. De los ucranianos, de la OTAN, de los rusos, ¿vale? Y hay gente con este perfil que buscan la adrenalina. Luego los hay que están buscando de alguna manera sentirse vivos. Por ejemplo, hay un documental que se puede buscar por ahí, está en inglés, Danger Zone, donde entrevistan a algunas de estas personas y además los siguen, ¿vale? Los siguen durante esta aventura y entonces uno en un momento dado empieza a compartir y resulta que cuando era muy niño perdió a un hermano, fíjate. Perdió a un hermano. Y esto como que de niño le dio un gran mensaje de lo poquito que vivimos, lo corta que es la vida. Fíjate. Y entonces está enchufado al tema de la vida es corta y se quiere sentir vivo. Y fíjate tú, ¿dónde acaba? Pero es que además, fíjate tú que llega un momento en que estos turistas acaban metiéndose dentro de estas situaciones y acaban entrando a formar parte de la historia de la miseria. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Porque llega un momento en que son parte de esta historia. Entonces, por ejemplo, aparte de que pueden morir y de que pueden estar en situaciones muy peligrosas, acaban siendo testigos y partícipes incluso de la miseria humana. Entonces, por ejemplo, se dio el caso de uno de estos turistas, uno de estos grupos pequeños que se meten en estos lares, resulta que acabaron en Ucrania, en un pueblo que había sido devastado por las bombas rusas, y entonces había una familia que estaba dentro de un piso que estaba completamente derruido, ¿vale? Y había una niña de, no sé, 2 añitos o algo así, rubia con las coletas, pero estaba la pobre pues llena de mugre. Y la madre le ofrece a la señora que está allí
como parte del tour, le ofrece, por favor, llévate a mi hija de aquí, llévatela a tu país, para que pueda tener una vida mejor. Te la vendo. Imagínate. ¿Cómo te quedas tú con esto? Tremendo, tremendo. Te vendo a mi hija, que la amo profundamente, para que te la lleves a tu país, para que le des una vida mejor a la persona que ha ido allí a meterse en estos pifostios, a ver gente morir, a ver de cerca la muerte. Imagínate tú, cómo de pronto se mezclan las cosas y esta persona de pronto puede comprar a una niña, pero para sacarla de allí. Imagínate tú la miseria humana. Fuerte, ¿verdad? Parece tremendo, tremendo. Esto es tremendo y, ¿sabes? Y ahora mismo, con la guerra que hay en Ucrania, pues es que esto es un negocio. Esto está moviendo gente y moviendo dinero. Y ya no te digo, con las de guerras que hay en África, pues allí también. O sea, son, digamos, los dos focos calientes ahora mismo. Lo que es Ucrania y África, porque en África hay bastante guerra. Lo que pasa es que no están ahí, no lo tenemos delante todo el rato en los telediarios, pero están. Entonces, imagínate tú buscando la adrenalina donde acaba la gente. Curioso, ¿verdad? Curioso. Pues Estos son viajes oscuros. Viajes oscuros, turismo oscuro, que esto no es fácil de encontrar, ¿eh? Esto te tienes que meter en la web y acabar en la web oscura. Y ahí ya te encuentras a estos proveedores de estas emociones fuertes. Y no son baratas. Y una vez que estás allí, ya incluso puedes acabar como parte de otro tour que te están ofreciendo por otro lado, más baratito, porque son la propia gente que vive allí, que está intentando pues sacarle un rendimiento, porque sabe que hay gente que viene de fuera a vivir estas emociones y a contemplar la muerte de cerca. O sea, esto es un tipo de persona muy particular. 4 minutos nos quedan, maestro. Muy Más particular. cosas. Bueno, decirte que mañana vamos a hablar de otro turismo oscuro, Ajá. pero con otra connotación. Porque A ver, ya cuéntalo. no... Sí, es que ahí, fíjate tú, tenemos a la gente que va a ver la muerte de cerca, ¿vale? Y a pasarlo mal e incluso a tener la posibilidad de ser bombardeado, de que le disparen, de pisar una mina, que ha pasado, por cierto. Vas con 2 piernas y vuelves con una de las vacaciones, ¿vale? Pero es que luego hay gente que paga para pasar miedo. Para pasar miedo. Para pasar miedo. Para pasarse la noche en vela. ¿Adivinas de lo que estoy hablando, Miguel Ángel? No, cuéntame. Fantasma. Correcto. Porque hay sitios en el mundo que no es que estén embrujados, es que están muy embrujados. Bien. O sea que mañana Vamos a hablar de esto. de sitios donde pasar miedo. Donde pasar miedo garantizado. Oiga, que yo no creo en estas cosas. Ah, ¿no? Estupendo. Pues véngase para acá y pase una noche. Bueno, pues mañana vamos a dar lugares y sitios, además. Sí, lugares y concretos. sitios. Y además voy a tirar de la manta de algún lugar que hay en Canarias, pero ¿Sí? que curiosamente no lo anuncian, de lo embrujado que está. Mañana vamos a hablar y concretamente en qué isla está. Tenerife. O lo- Hay dos. Hay dos, Hay dos. De uno puedo tirar de la manta, del otro no me dejan. ya. Porque O sea, no quieren que vaya la gente ahí buscando esto. ya. Fíjate tú. Hay un sitio embrujado. Bastante. Para pasar, Sí. ¿Vale? y que hay gente que va a visitarlo. Hay gente que va allí pensando que van a ver un sitio histórico y agradable y de pronto dice, oye, que esto está embrujado. Y sí que Ya. lo está. Lo que pasa es que los dueños no quieren darle esta publicidad. Porque Bien. son gente que no... prefieren que si ocurre estas cosas, pues que sea por accidente. Porque, Bueno. digamos, no es la línea de la empresa. Pero ya Bueno, mañana vamos a hablar de esto, que además hay sitios en España muy peculiares
donde además tengo testimonios de cerca de esto, de gente que yo conozco. Hay que decir, maestro, que tú organizas viajes para visitar estos sitios. Yo organizo viajes para ir a sitios especiales a nivel energético, ni a pasar miedo, ni a que te tiren una bomba. Yo organizo viajes de carácter, vamos a llamarlo espiritual, energético, para conectar con lugares de poder, donde meditar, donde aprender de la historia mágica de muchos lugares aquí en España y en el extranjero. Sitios de belleza, de cultura, de misterio, de magia y conciencia. Esto sí que hago. Yo no llevo a la gente a pasar miedo. Ya para pasar miedo, ya ponemos las noticias, Miguel Ángel. Bien. Bueno, mañana vamos a hablar de viajes a lugares para pasar miedo. O sea, para pasar miedo. Pero miedo de verdad. Miedo de verdad. Bueno, pues mañana te espero a la misma hora. Una hora menos en Canarias. Porque yo estoy en Madrid. A las 8 de la mañana, hora canaria, 9 de la mañana en los Madriles. Y el resto de España. Y en el resto de España. Querido maestro, agradecerte tu colaboración, tu información. Un gusto. Porque nosotros estamos aquí para informar, para formar y para entretener. En estos, ¿cómo se llama? Tiempos interesantes. Mañana vamos a hacer un repaso a los lugares turísticos donde va la gente a pasar miedo. Tremendo, sí, tremendo. Sí, tremendo. No, y aparte tengo historias muy curiosas, de sitios muy peculiares donde se dan cosas, pues eso, para no pegar ojo. Bueno, maestro, un abrazo muy fuerte. Otro, arigato. Hasta mañana. Hasta mañana. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.